Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar ahora las generalidades de parasitología. O sea que con esta clase empezamos parásitos, ¿verdad? Así es que les pido que les presten atención porque les va a servir para muchas de las clases de parasitología. De hecho, todas las clases que son generalidades, pues esta es la función que tienen, ¿verdad? Y como casi no escribo en las diapositivas, traten de escribir lo que yo digo, ¿verdad? Porque para no tener mucha información ahí. Pero antes de que comience la clase, les quiero decir algo con respecto a la discusión que van a tener de estrongiloides y uncinarias. No es todo el material que van a estudiar, ¿verdad? Porque ahí hay diagnóstico, tratamiento y otras cosas. Entonces, para estrongiloidiasis solo van a estudiar de la página 1 a la 6 de estrongiloides, ¿va? De estrongiloides de la página 1 a la 6 y de uncinarias de la página 1 a la 5. Uncinarias de la 1 a la 5. Y una página que yo les he anexado, que se la vamos a subir ahora, con respecto a la fisiología y el ciclo de vida de estrongiloides, porque no está en el material muy claro, ¿verdad? Entonces parte de esta información va de un libro y parte de mi experiencia un poco ahí. Así que van a tener ese material anexo ahí, ¿verdad? Es una sola página, no se preocupen tanto. Bueno, con respecto a vamos a ver las generalidades de parasitología y vamos a hablar de generalidades de protozoarios y arquezoarios. Aquí están los objetivos, va a describir las características generales, la morfología, las características fisiológicas, tanto de nutrición, locomoción, reproducción y el ciclo de vida básico de protozoarios y arquezoarios. Y también vamos a describir las principales características ecológicas con respecto al hábitat, reservorios y los principales grupos taxonómicos donde están incluidos los protozoarios y arquezoarios. Entonces, el temario. Bueno, les pongo esta diapositiva para que vean ustedes dónde están ubicados los arquezoarios y los protozoarios. Si ustedes se fijan, los arquezoos son los más primitivos, ¿verdad? Y los protozoos son un poco más evolucionados. Todos estos ya empezaron a ver los hongos que están en el imperio o dominio eucariota. Quiere decir que ya tienen núcleo verdadero, mitocondrias, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de que los arquezoos, y son eucariotas porque tienen núcleo, tienen ciertos organelos que no los tienen los protozoos. ¿Por qué? Porque están en la etapa primitiva de la evolución de las células eucariotas. Por eso es que no tienen algunos organelos. Y en eso quiero que se fijen cuando vean las diferencias entre protozoos y arquezoos, ¿verdad? Entonces, aquí hubo un salto de complejidad de la vida, ¿verdad? Y también un salto de evolución de los organismos procariotas a eucariotas. Hay una teoría que se la voy a explicar ahorita, que una bióloga evolucionista propuso para explicar más bien cómo es que las células eucariotas adquirieron ciertos organelos que no tenían los procariotas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta teoría propuesta por esta bióloga, les digo yo, que hubo un momento en que una célula que era procariota anaerobia, ¿verdad?, le pasó toda su información para que pudiera formar organelos, membrana, para que formara, por ejemplo, cloroplastos, las células vegetales. Se unió con una célula eucariota, ¿verdad? Hizo una simbiosis para ver cómo podía adquirir todas esas características. Entonces, en el primer paso, esta bacteria, que es arqueobacteria, es una bacteria que sintetizaba azufre y tenía calor como fuente de energía, y se unió con una bacteria nadadora llamada espiroqueta para que adquiriera en ese lugar, en ese momento, los flagelos. O sea que lo primero que adquirieron fue entonces los flagelos. La arqueobacteria, les decía yo, se unió. La arqueobacteria no es un arquezoo, ¿verdad? Esta es una arqueobacteria.
se unió la arqueobacteria con la bacteria nadadora, que en ese caso era una bacteria procariota, entonces, que era la espiroqueta, y de esa manera pues adquirió el flagelo. En el segundo momento, la bacteria que era procariota aerobia se unió con una célula anaerobia. ¿Para qué puede suceder esta situación? Porque la bacteria que era procariota aerobia ya podía respirar, ¿verdad? Si ya podía respirar, pues ya tenía entonces a ciertas estructuras para poder respirar, pero no como los organismos eucariotas. Y en tercer momento, las nuevas células aerobias que resultaron, porque al principio eran anaerobias, se unieron con procariotas que podían hacer fotosíntesis, y de esa manera pues adquirieron los cloroplastos. Entonces esta teoría pues trata de explicar la manera como es que todos estos organismos eucariotas fueron adquiriendo ya sea cloroplastos, ya sea mitocondrias y otras características que los hacían más evolucionados que los procariotas. No les voy a preguntar la teoría, no se aflijan. Solamente se los estoy diciendo porque hay, como les decía, en todo, como es una teoría, ¿verdad? Y las teorías son leyes hasta que se comprueban, ¿verdad? Y entonces esta es una teoría. Pero de esa manera dicen ellos que tratan de explicar cómo es que esos organismos eucariotas adquirieron ciertas características que los hizo más evolucionados que los procariotas. Pero pasa una situación. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando vieron las mitocondrias en bioquímica, les hablaron del tipo de ADN, ¿sí? ¿Que tiene la mitocondria? No. Bueno, resulta que la mitocondria y los cloroplastos tienen ADN similar a los procariotas. O sea que es un ADN circular. Entonces esta señora dijo, bueno, entonces si tienen ADN circular, es posible que ellos la hayan adquirido a partir de organismos procariotas. Ahí les dejo la inquietud, si quieren creer o no, ¿verdad? Pero ahí habla, ¿verdad?, la evolución en esta manera, ¿verdad? Como hay teorías bioquímicas sobre el origen de la vida, ¿verdad? Que ustedes saben que hay un montón de teorías, ¿verdad? Pero tenemos que saber que Dios nos creó. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es la parasitología y vamos a ver las generalidades. La parasitología es una rama de la biología que estudia los parásitos, ¿verdad? Por eso se llama así, ¿verdad? Parasitología. Y dentro de la parasitología está la protozoología, que es la que se encarga de estudiar los protozoos. Tenemos la entomología, que estudia los insectos. Tenemos la malacología, que estudia los moluscos. Y la helmintología, que estudia los gusanos, que se llaman helmintos, ¿verdad? Se llaman helmintos en la palabra, pero nosotros les decimos gusanos. Entonces quiere decir que la parasitología estudia todos los parásitos, ¿verdad? Desde los protozoarios, que son unicelulares, hasta los helmintos, que son pluricelulares, ¿verdad? Entonces en algunas características van a ver que hay diferencias en cada uno. Entonces quiere decir que la parasitología estudia la protozoología, la entomología, la helmintología y la malacología. Bueno, pero antes de ver, no les voy a dar todo eso, si no, no termino la clase. Lo más importante, vamos a ver primero, para hablar de esa clasificación, vamos a ver, a dar la definición de lo que es un parásito. El parásito es todo aquel ser vivo que vive o depende de otro organismo llamado hospedero. No le vamos a llamar huésped, de otro organismo llamado hospedero, y que en parte o en la totalidad de su existencia va a depender de él. Fíjese bien, en parte o en la totalidad de su existencia va a depender de él, y le puede causar un daño aparente o inaparente. ¿Por qué aparente o inaparente? Porque muchas veces no hay síntomas, pero otras veces puede haber una sintomatología. Entonces ese es un parásito. El parásito es el que se aprovecha de otro, ¿verdad? Llamado hospedero, ¿verdad? Que depende o no depende de él y le puede causar un daño aparente o inaparente.
Entonces, los parásitos se clasifican de varias maneras. Aquí ven según el grado de parasitismo, según su exigencia, según la especificidad, según el número de hospedadores, etcétera, etcétera. Vamos a retomar unos 2 cuadros, ¿verdad? Para que no les toque mucho. Pero esta palabra, por ejemplo, estenoxeno, a eso se refiere a la especificidad que tiene el parásito con respecto al hospedero. Estenoxeno quiere decir que es un parásito que tiene una selectividad con respecto al hospedero. Es selectivo en cuanto al hospedero. ¿Qué tipo de hospedero va a parasitar? En cambio, cuando es un parásito eurexeno, es un parásito que tiene un amplio rango de parasitación con diferentes hospederos. O sea que puede parasitar varios hospederos. En cambio, el estenoxeno es selectivo, ¿verdad? Selectivo en cuanto al hospedero. Y estas palabras también se traducen con respecto a esto, a la especificidad alimentaria. Esteno quiere decir estrecho y euro quiere decir amplio. Estenotrófico quiere decir que es un parásito que es selectivo en cuanto al alimento, ¿verdad? Y euritrófico, que tiene un amplio rango con respecto a la alimentación. Se puede alimentar de varias maneras, ¿verdad? No de varias maneras, no de diferentes sustancias que tiene el hospedero. Entonces, esteno es estrecho y euri les decía que es amplio. Por lo menos este cuadro, este y este lo vamos a ver, porque en todas las clases de parásitos se les va a ir mencionando. Según el número de hospederos en el ciclo evolutivo, los parásitos pueden ser monoxenos, pueden ser diheteroxenos, pueden ser polixenos y pueden ser autoxenos. ¿Qué es un parásito monoxeno? La misma palabra lo dice. Solo tiene un hospedero en su ciclo de vida. O sea que es un ciclo de vida directo. Todo el ciclo de vida del parásito se lleva a cabo en un solo hospedero. Un solo hospedero. Di significa dos, ¿verdad? Entonces el diheteroxeno son aquellos parásitos que en su ciclo de vida intervienen 2 hospederos, ¿verdad? 2 hospederos. Y los polixenos son parásitos en los cuales intervienen no solo de 2 hospederos, sino que hasta 3 o 4 hospederos. O sea que tienen varios hospederos en su ciclo de vida. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los tremátodos. Los tremátodos son parásitos que, por ejemplo, el primer hospedero es un caracol, después se mete en una planta acuática y después se mete en el humano. O sea que hay varios hospederos que están participando en su ciclo de vida. Cuando intervienen solo 2 hospederos se llaman diheteroxenos. Y monoxenos, cuando solo interviene un hospedero, o sea, por eso se llama el ciclo de vida directo, porque es un solo hospedero, ¿verdad? Y autoxenos son parásitos en los cuales el hospedero definitivo e intermediario se lleva a cabo en un solo hospedero, en un solo. Vamos a ver lo que es un hospedero definitivo e intermediario para que me entiendan después, ¿verdad? Porque ahorita no me van a entender. Pero los autoxenos es que el hospedero definitivo y el intermediario se lleva a cabo en el mismo hospedero, ¿verdad? Ahí aleja los 2 tipos de estadios, pero ya lo vamos a ver. Aquí hay otras clasificaciones que los van a ver después, ¿verdad? Pero son estos 3 cuadros por lo menos. Veamos qué es el hospedero. El hospedero es aquel vertebrado o invertebrado que aloja al parásito. Es un vertebrado o invertebrado que aloja al parásito, que participa en el ciclo de vida y permite que el parásito se multiplique dentro de él. Fíjense bien, este es el hospedero, el que aloja al parásito, que participa en el ciclo de vida y que permite que el parásito viva, subsista y se multiplique dentro de él, ¿verdad? Este es el hospedero. Hay hospederos que son intermediarios, hay hospederos definitivos y hospederos paraténicos. ¿Qué es un hospedero intermediario? El hospedero intermediario es aquel que aloja las formas larvales o
asexuales de un parásito. No digo Y, larvales o asexuales. Fíjense bien, las formas larvales o asexuales de un parásito. Ya vamos a ver ejemplos. Y el hospedero definitivo es el que aloja las formas adultas o sexuales de un parásito. El definitivo es el que aloja las formas adultas o sexuales de un parásito. Y el hospedero paraténico es un hospedero intermediario ineficiente. Porque el parásito no se multiplica dentro de él y no libera formas infectantes. Es un hospedero intermediario ineficiente, que el parásito no se multiplica en él y no libera formas infectantes. Veamos un ejemplo de lo que es esto que yo he escrito aquí, intermediario y definitivo. Vamos a estudiar, por ejemplo, que en el ciclo de vida del Plasmodium, en el ciclo de vida del Plasmodium interviene el humano y el zancudo, ¿verdad? Entonces, en el humano se llevan a cabo las formas asexuales y en el zancudo el ciclo sexual. ¿Cuál sería el hospedero definitivo ahí? ¿Cuál sería el intermediario? El humano, ¿cuál sería? El intermediario, porque se llevan a cabo las fases asexuales. Y el zancudo, donde se lleva a cabo el proceso sexual, sería el definitivo, ¿verdad? Porque en el definitivo les decía yo que se lleva a cabo las formas adultas o sexuales, ¿verdad? Entonces quiere decir que en este caso el zancudo es el definitivo y el humano es el intermediario. Veamos en el caso de la teniasis. Hablemos de la Taenia solium. En la Taenia solium, la larva, ¿dónde se encuentra? En el cerdo. Bueno, hay una en general, en el cerdo. Y la forma adulta de la Taenia se encuentra en el humano. Quiere decir que el humano sería el hospedero y el cerdo. Ahora bien, pero pasa eso, que en el caso de la Taenia, el humano también puede albergar la fase larval, ¿verdad? Cuando él ingiere, ya vamos a ver en eso en los ciclos, que puede alojar también los cisticercos, o sea, las larvas. Entonces el humano podría ser definitivo y también puede ser intermediario, ¿verdad? En ese caso, cuando aloja la forma adulta y aloja la forma también larval. Entonces eso significa que son intermediarios y que es un hospedero definitivo. ¿Qué es un vector? El vector puede ser un artrópodo o invertebrado que transporta al parásito y o, fíjense bien, digo la palabra y o, puede permitir que éste se multiplique dentro de él. Transporta al parásito y o puede permitir que éste se multiplique dentro de él. Por ejemplo, veamos un vector, las moscas. Si ustedes van a comprar mangos cumbias ahí, no saben si el señor que está vendiendo los mangos cumbias se ha lavado las manos, ¿verdad? Y toque el alguaste y ¡pam!, se lo pone al mango cumbia. ¿Y qué ha pasado? Que tal vez alguna mosca se ha ido a parar allí al alguaste, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la mosca sería el hospedero, el vector, mecánico, porque ese solo transportó los quistes de las amibas, porque esos son los que más se transmiten de esa manera. Entonces transportó los quistes, la mosca, ¿verdad? Pero en ellos, en la mosca no se multiplicó la entamoeba, para nada. No, que solamente vio que ahí estaban las heces de alguien, me dijo, aquí me paro, ve aquí, todavía hay un quiste, me lo voy a llevar para otro lado. Entonces viene la mosca, se paró en las heces y en las patas o en las cerdas de su cuerpo, se lo llevó, se paró en el alguaste y la persona tuvo después amibiasis, ¿verdad? Entonces, cuando la mosca se comporta solo de transporte, un insecto se comporta solo como transportador, en ese caso sería un vector mecánico. Pero el vector biológico, además de transportar al parásito, permite que éste se multiplique dentro de él.
Por ejemplo, en el caso de los zancudos, ¿verdad? Transporta el parásito, pero el parásito también se multiplica dentro de él, ¿verdad? Entonces esos serían los vectores biológicos. Biológicos porque en ellos se multiplica el parásito, pero también lo transporta. Lo transporta y permite que se multiplique. En cambio el mecánico solo es transporte. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Va. Bueno, hay otros conceptos que creo que cuando ya vieron en la epidemiología, vieron lo que es un reservorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es un reservorio? ¿Quién me lo dice? O sea que es un animal, una planta, materia orgánica, en el cual los microorganismos se pueden multiplicar, pero una característica del reservorio es que es fuente de infección para un hospedero susceptible, ¿verdad? Esa es la característica del reservorio, la que es fuente de infección. Entonces ya vimos que en la clasificación, está la clasificación taxonómica de Tomás Cavalier. Entonces vimos que hay dos imperios, el de bacteria y el eucariota. Entonces el imperio bacteria está el reino eubacteria y arqueobacteria. Y en el imperio eucariota está el superreino arquezoa y el reino protozoa, y aquí está el reino arquezoa y el protozoa. Y solo nos vamos a referir a los arquezoarios y a los protozoarios. Veamos qué es un protozoo. La ciencia que estudia los protozoos, dijimos que se llamaba protozoología. ¿Qué es un protozoo? Un protozoo es un organismo unicelular. Pensemos, por ejemplo, en una amiba, en un balantidioides, pensemos en una yardia, en todos estos protozoos, que solo tienen una única célula. Pero en esa célula, aunque sea única, en ella se llevan a cabo todas las funciones vitales del organismo. Ahí se lleva a cabo la reproducción, ahí se lleva a cabo la alimentación, ahí la digestión, ahí la excreción de sustancias. Todo se lleva a cabo en una sola célula, ¿verdad? A pesar de que es única la célula, pues ahí se lleva a cabo todo. Hay aproximadamente unas 64.000 especies de protozoos, ¿verdad? O sea que pasan del grupo bastante amplio. Y el tamaño puede ir de 2 micras hasta 50 micras. Pero a pesar que tengan ese tamaño de 50 micras, no los podemos ver a simple vista. Siempre lo vamos a tener que ver al microscopio, ¿verdad? Pueden ser de vida libre, pueden ser comensales y pueden ser parásitos. De hecho, el 75% de los protozoos son de vida libre, ¿verdad? Por ejemplo, protozoos de vida libre como la eulena. Si ustedes toman un poco de agua estancada y la ven al microscopio, van a encontrar protozoos como la eulena, el paramecium, ¿verdad? Que están en agua estancada, ¿verdad? Esos son de vida libre. Y hay protozoos que son comensales. O sea que son protozoos que si nosotros los adquirimos, ¿verdad?, por alguna infección, dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, los podemos adquirir, pero ellos no nos van a causar daño. Se van a aprovechar del hospedero, pero no le van a causar daño. Van a ver ustedes protozoos como que les decía yo, la Iodamoeba bushley, le van a mencionar varios protozoos, retortamonas, enteromonas y un montón de protozoos. Que eso si a usted, la endolimas nana, por ejemplo, que es la que más se diagnostica y le salen en los exámenes de ese, y no le vayan a dar tratamiento a ustedes porque no es patógena, ¿verdad? No es patógena, es un protozoario comensal, que si bien es cierto cómo la adquirió la persona, ¿es por qué? ¿Por qué creen ustedes que la adquirió? Porque comió heces, de alguna manera. No le vayan a decir al paciente ustedes, mire, no tiene nada. Claro, no tiene nada porque no le va a causar enfermedad. Pero sí, díganle ustedes, tengan cuidado, porque usted de alguna manera ha ingerido heces. ¿Y a dónde? En la fruta. Si ustedes miran la fruta ahí que tiene el señor que está ahí vendiendo manzana y solo le hacen así en el vestido, en la gabacha, ¿verdad? No la están lavando ni nada. Le están quitando tal vez el polvo, pero no saben si ese señor hace poquito fue a la letrina y no se limpió, ¿verdad? Entonces quiere decir que
que cuando tengan un protozoo de ese tipo, ustedes no le van a decir al paciente, mire, no tiene nada. No, claro que no va a manifestar síntomas de enfermedad, pero dígale, mire, usted tiene que tener hábitos higiénicos porque está ingiriendo heces, no sé de qué manera, pero está comiendo heces, ¿verdad? Y los parásitos, pues son los protozoos que causan daño, ¿verdad? Ya lo vimos. Los protozoos son organismos eucariotas. ¿Qué significa? Que tienen núcleo verdadero, tienen retículo endoplasmático, aparato de Golgi, tienen mitocondrias, todos los organelos básicos de una célula eucariota. Pero hay algo que les quiero que les llame la atención. Los ribosomas en el caso de los protozoos son 80S. Esa S es una medida ribosomal, Strerber se llama. Es una medida ribosomal. Pero van a ver ustedes que los arquezoos no tienen ribosomas 80S, sino 70S. Es otra característica que van a ir viendo de diferencia en los dos grupos. Otra característica evolutiva que tienen los protozoos es que ya tienen un citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto está formado por una serie de filamentos de proteínas que tienen dos funciones: sostener los organelos, y además de sostener los organelos tienen otras funciones, porque si estas fibras del citoesqueleto están formando parte de un cilio o de un flagelo en los eucariotas, les ayuda al movimiento, ¿verdad? Entonces tienen dos funciones: sostener los organelos y tener otra función agregada. Aquí ven ustedes cómo esta mitocondria está sostenida por microtúbulos, ¿verdad? Los microfilamentos también. Pero hay una característica bien importante, que en el caso de los protozoos no hay filamentos intermedios, solamente hay microtúbulos y hay microfilamentos, ¿verdad? No hay filamentos intermedios. Entonces quiere decir que, por ejemplo, antes creían que, por ejemplo, en el caso de nuestra célula, ¿verdad? Anteriormente, cuando no se habían estudiado las células con el microscopio electrónico, creían que todos los organelos de nosotros estaban ahí como nadando en el citoplasma, ¿verdad? Pero después, cuando estudiaron las células, se dieron cuenta que no, ¿verdad? Que todos los organelos de nosotros están sostenidos por esas fibras de proteínas que forman el citoesqueleto. Espérense, voy a tomar agua. Ya se me ha ido el ojo. Qué feo.
Gracias. Ay. Eso dice escribir más en las diapositivas y no hablar mucho, ¿verdad? Pero no me gusta así. Bueno, ya me vino la voz, me había ido. Bueno, les estaba mencionando que en el caso del citoesqueleto, el microfilamento sirve para sostener los organelos, pero también tienen otras funciones. Por ejemplo, aquí ven ustedes un cilio, y en este cilio, por ejemplo, están viendo que hay microtúbulos. Esa es la diferencia, por ejemplo, bien notable que tienen los protozoos. Si hacemos un corte transversal, por ejemplo, a un cilio, vemos esto nosotros aquí, es como que cortáramos una manguera y la ruedita de la manguera la viéramos así. Entonces se le miran aquí que en los microtúbulos hay 9 conjuntos, en el corte hay 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 conjuntos de microtúbulos y hay un par central, ¿verdad? Entonces quiere decir que el movimiento del cilio es debido entonces a los microtúbulos, ¿verdad? Hay otras proteínas que forman parte de esto, ¿va? La dineína que une todos esos conjuntos. Y si ustedes se fijan, aquí tengo un protozoo que se mueve por medio de pseudópodos. Por ejemplo, una amiba. En esta amiba también va a haber citoesqueleto. En una amiba, por ejemplo, hay el citoplasma tiene 2 partes, una parte hialina, que es la más de afuera, y una parte más densa, que es la parte más de adentro, que sería el endoplasma. Entonces hay ectoplasma y hay endoplasma. Entonces en el ectoplasma hay actina y en el endoplasma hay miosina. Y de la misma manera como se mueven, por ejemplo, esto es lo que sucede cuando se está moviendo la fibra muscular, ¿verdad? Que los filamentos de actina, no sé, ahí tengo, sí tengo, pero es que lo que pasa esto es lo que pasa por ejemplo, en la contracción muscular, ¿verdad? Que ustedes miran que los filamentos de actina y miosina se entrelazan, ¿verdad? Entonces se polimerizan. Y entonces para que la fibra muscular se relaje, esos filamentos de actina y miosina se tienen que despolimerizar. Entonces como que se separaron. Pero ahí interviene el calcio y la ATP, ¿verdad? Pero aquí lo que sucede es que cuando esto sucede, los filamentos de actina, los filamentos de miosina que están adentro, empujan el citoplasma hacia afuera y los filamentos de actina se mueven. Entonces la actina y la miosina hacen que el pseudópodo pueda ser emitido, ¿verdad? Entonces por eso es que las amibas también todos los protozoos tienen citoesqueleto, ¿verdad? Pero entonces aquí interviene la actina e interviene también la miosina. Bueno, vamos a hablar ahora de los estadios evolutivos que tienen los protozoos. En los protozoos hay 2 estadios básicos. Uno es el trofozoito, que ustedes están viendo en la parte superior, y en la parte inferior están viendo el quiste. Este es el trofozoito de este protozoo y aquí es el trofozoito de el quiste y el trofozoito del otro protozoo. Lo más importante, tienen que ver qué estructuras, sí, todo el relajo. Gracias. Miren cuántos asistentes he tenido. Es que la semana pasada anduve enferma y hoy
como también así fui a dar laboratorio, no he tenido reposo. Ve. Entonces les decía que me interesa que ustedes vean qué estructuras se encuentran dentro del trofozoito y qué estructuras hay en un quiste, porque de eso reversa la práctica que van a ir a ver de protozoos después de la práctica de hongo. Por ejemplo, aquí tienen ustedes este protozoo, que es lo que se encuentran, las estructuras de locomoción, ¿va? En este caso hay cilios, y aquí este protozoo pues tiene pseudópodos. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar ustedes que hay vacuolas contráctiles, esto es en el trofozoito. Hay vacuolas contráctiles que también se llaman pulsátiles, son vacuolas encargadas de la excreción. Por ejemplo, puede ser agua, puede ser sustancias nocivas para el trofozoito. También podemos encontrar aquí vacuolas digestivas, que también se llaman vacuolas alimenticias. Lo mismo aquí va. Hay vacuolas digestivas, puede tener vacuolas contráctiles también, porque es un trofozoito. También podemos encontrar el núcleo. Gracias. Ahí póngame. También podemos encontrar el núcleo, que por ejemplo en algunos protozoos los núcleos son bastante compactos, como este que están viendo aquí, un micronúcleo y un macronúcleo. Pero hay protozoos que tienen otras diferencias en los núcleos. Entonces quiere decir que todas estas estructuras se encuentran en un trofozoito. Van a ver ustedes que hay diferencias, por ejemplo, en los trofozoitos de algunos protozoos, que van a ver ustedes que en el núcleo, por ejemplo, esta porque tiene un núcleo compacto, pero los que no tienen un núcleo compacto, tienen un núcleo en el cual hay un material nuclear en la membrana, ¿verdad? Esta es cromatina, y en el centro pues está el nucleolo. El nucleolo también se llama cariosoma, o se llama también endosoma. Entonces, este cariosoma y ese endosoma, o endosoma, tiene diferencias en todos los protozoos, como las amibas que les van a mencionar. Puede ser un nucleolo o cariosoma o endosoma puntiforme, o puede ser un nucleolo o cariosoma grande, ¿verdad? Y también la cromatina, y la material nuclear que está en la periferia, puede tener diferente disposición según sea el protozoo. Por ejemplo, aquí ven ustedes que hay cromatina bastante finita, como algunos les van a decir que son como cuentas de rosario, o puede ser que esa cromatina sea más gruesa. Eso lo van a ver en cada clase. Entonces quiere decir que hay núcleos, hay protozoos que tienen un núcleo que es tipo entamoeba, como este, pero hay protozoos que van a ver ustedes que el nucleolo y el material nuclear se han condensado. Entonces tienen un núcleo tipo Limax, así se llama, núcleo tipo Limax, ¿verdad? Cuando la cromatina de la periferia y el nucleolo se condensan, forman ese núcleo tipo Limax. Van a ver todas esas diferencias. Pero ¿qué encontramos nosotros en un quiste? En un quiste ya no van a ver vacuolas contráctiles, ya no van a ver vacuolas digestivas. ¿Por qué? Porque el trofozoito es la estructura que se alimenta, la estructura que se reproduce, la estructura patógena, o sea, el estadio patógeno, el que se alimenta, el que se reproduce. O sea, quien es responsable de la patología es el trofozoito, ¿verdad? El trofozoito es la forma que se alimenta, que se reproduce y es la que causa daño, es la responsable de la patología. El quiste va a ser la estructura de resistencia. Entonces en el quiste, ¿qué vamos a encontrar? Ya no hay vacuolas contráctiles, aquí hay vacuolas de glucógeno, ¿verdad? Y también, estas que ustedes miran grandes acá son vacuolas de glucógeno, y también van a encontrar estas estructuras que se llaman barras o cuerpos cromatoidales. Como son estructuras de reserva, a medida que el núcleo va madurando, se van como consumiendo, ¿va? Porque se van ocupando para esa característica. Entonces van a aparecer más núcleos cuando el quiste está maduro, pero ya no se van a ver
ni vacuolas de glucógeno, ni polirribosomas, ni cuerpos cromatoidales, porque esos cuerpos cromatoidales y las vacuolas de glucógeno, les decía, son sustancias de reserva. Cuando el quiste está inmaduro, se pueden ver vacuolas de glucógeno y barras o cuerpos cromatoidales. Pero cuando el quiste está maduro, podemos ver más núcleos, pero ya no se ven vacuolas de glucógeno ni barras cromatoidales. Esas barras cromatoidales son polirribosomas, que se utilizan entonces como material para formar más núcleos. Por eso es que ya no se miran, ¿verdad? Ahora bien, este quiste que yo estoy viendo aquí es una estructura que se ha formado producto de una reproducción asexual. Cuando veamos el ciclo de vida van a ver eso. Cuando en otros protozoos vamos a ver otra estructura infectante que se llama ooquiste. Este ooquiste sí es producto de una reproducción sexual. ¿Por qué? Porque el microgametocito y el macrogametocito se unen para formar el ooquiste. Entonces quiere decir que el ooquiste es producto de una reproducción sexual y el quiste es de una reproducción asexual, ¿verdad? No les hablo mucho de esto porque a mí me toca la clase del miércoles y lo voy a mencionar. Bueno, ¿cuáles son los organelos de locomoción que están en los protozoos? Tenemos pseudópodos, tenemos cilios y tenemos flagelos. Ay, Dios santo, ¿qué hice? Es que estaba una diapositiva que se movía ahí, pero ya no, creo que no se va a ver. No se va a ver, bueno, pero cuando les pase la presentación en su computadora lo van a ver, porque les había puesto una amiba que se movía por pseudópodos y otro por cilios, el que ya no se llama balantidium, se llama balantioides. Entonces aquí tienen ustedes los pseudópodos, ¿verdad? Que son estructuras que se proyectan hacia el exterior, ¿verdad? Los cilios son estructuras bastante cortas, ¿verdad? Como así como las pestañas de nosotros, ¿va? Pero cortitas, que están alrededor del protozoo. Y los flagelos, que son apéndices más alargados, ¿verdad? Ah, ahí está. Pero no sé si se va a mover. No. Bueno, no se quiere mover. A ver. Ahí ven ustedes cómo se está proyectando todo lo que es el endoplasma al ectoplasma, ¿verdad? Entonces se proyecta eso para que los filamentos de actina y miosina se contraigan, ¿verdad? Y cuando ya el pseudópodo ya no se va a formar, se relaja. Ay, Dios santo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hice? ¿Ah? Pero no me gusta hacer esto porque como que estoy aruñando. Ah. Ah. Bueno, ahí después miran el otro porque no me va a alcanzar el tiempo. Ahí lo van a ver ustedes. Bueno, en cuanto a la nutrición de los protozoos, los que son de vida libre son autótrofos. Los parásitos pues son heterótrofos y todos los mecanismos que ustedes vieron en fisiología de transporte activo, pasivo, se llevan a cabo en los protozoos. Tienen varias sustancias de reserva como la amilopectina, el glicógeno, que también se llama glucógeno, paramilón, almidón, celulosa, las barras cromatoidales que les decía yo que son polirribosomas, y también para la respiración o también alimentación lo puede ser por ósmosis o fagocitosis, y algunos tienen organelos especializados para realizar esas funciones, que ya lo vamos a ver. Y la respiración en algunos es aerobia y la mayoría son anaerobias.
Aquí tienen ustedes organelos que son de ingestión y digestión y también de excreción. Por ejemplo, en el balantioides van a ver ustedes que existe una boca celular llamada citostoma, ¿verdad?, que es para la ingestión. Tiene también otra estructura que sirve para la excreción, que es el citopigio, que se le llama el ano celular. Esta es la boca celular, el citostoma, ¿verdad? Y el citopigio es el ano celular, ¿verdad? Estos son organelos de digestión. Y también dijimos que había vacuolas digestivas para la alimentación y vacuolas contráctiles para la excreción. Hay otros organelos que van a ver ustedes que pertenecen al filum apicomplexa, que uno de los estadios infectantes tienen un ápice complejo. Un ápice complejo que como que fuera un tornillo, lo meten dentro de la célula para poderla invadir. Entonces todos los que tienen ese ápice complejo pues tienen toda esta estructura, anillos polares, conoides, microtúbulos subpediculares, pero les van a hablar cuando vean toxoplasma, ¿verdad? Y también hay otros protozoos que tienen otros organelos no de invasión, pero sí organelos que les sirven para poderse estar dentro de la célula hospedera, pero eso lo van a mencionar después. ¿Qué es el ciclo de vida de los parásitos? Pues el conjunto de los procesos que llevan ellos, ¿verdad?, para llegar al hospedero, desarrollarse en el hospedero y producir formas infectantes. Les decía que el estadio infectante es el quiste. Este se ingiere por contaminación de agua, alimentos, se lleva a cabo el proceso de esquistación. Cuando ya las condiciones no son favorables para él, se transforma en un trofozoito. El trofozoito después se enquista y vuelve a salir otra vez el quiste. Y el trofozoito puede salir en las heces, y lo mismo los quistes. Pero los trofozoitos mueren casi inmediatamente cuando salen en las heces. De tal manera que cuando se le llega un reporte de alguna persona que tenga amibiasis, tienen que mandarlo rápido al laboratorio, ¿verdad? Y el laboratorio enviárselo el reporte, porque si no van a decir que no tiene nada, ¿verdad? Bueno, en la reproducción asexual de los protozoos se pueden reproducir por endogenia, puede haber fisión binaria o división binaria también, puede haber división múltiple. En la endogenia el mismo nombre lo dice, endo 2, dio 2, endo es adentro, dio es 2 y genia origen. En la célula madre se forman dos células hijas, y cuando estas células hijas están completamente maduras, pues se separan de la madre. Esto es endodiogenia. En la división binaria no es más que una bipartición, ¿verdad?, del protozoo, que lo puede hacer en forma longitudinal o lo puede hacer en forma transversal. Por ejemplo, los flagelados lo hacen en forma longitudinal, y por ejemplo los ciliados y las amibas lo hacen por fisión transversal. Y en la división múltiple, esto lo van a ver ustedes en el caso del Plasmodium. Esto que tenemos aquí es un estadio del Plasmodium, que es el trofozoito, y este es un glóbulo rojo. Cuando este trofozoito está dentro del glóbulo rojo, van a ver ustedes que el núcleo de trofozoito se empieza a dividir varias veces, y alrededor del núcleo se forman unas células llamadas merozoitos, y todos estos merozoitos juntos forman una estructura que se llama esquizonte o meronte. Entonces esto es la división múltiple, o sea, cuando el núcleo del trofozoito, les decía, se divide varias veces, forma una estructura llamada esquizonte o meronte, y lo que está dentro del esquizonte o meronte se llaman merozoitos. Esta es la reproducción sexual, en donde les decía yo que se tiene que unir un gametocito que femenino con un masculino, ¿verdad? Después se forma un cigoto y después se forma en este caso es un ooquineto, pero en el caso de los coccidios se llama ooquiste. Pero eso es la reproducción sexual, ¿verdad?, que se tiene que unir dos. Y también otra reproducción sexual sería la conjugación, donde dos protozoos se unen, ¿verdad? Se intercambian su material nuclear, se separan para formar otros individuos. Hay otros tipos de reproducción que se llama alternancia de generaciones,
en donde alternan reproducciones asexuales con reproducción sexual. Eso se llama alternancia de generaciones. Alternan reproducciones asexuales con sexuales. No me detengo porque lo van a ver en la clase después. Y esta es la clasificación de los protozoos, que van a ver casi todos estos que están aquí. ¿Verdad? Están en el filum, su reino y la clasificación. Y aquí tienen los arquezoarios. ¿Cuál diferencia hay entre los protozoarios y arquezoarios? Que en los arquezoarios no hay organismos de vida libre. Solo son comensales y parásitos, por lo tanto no son fotosintéticos, ¿verdad? Son heterótrofos porque no hay autótrofos, ¿verdad? Se alimentan por fagocitosis o pinocitosis. Son eucarióticos, sí, porque tienen citoesqueleto. Y los ribosomas, ¿se acuerdan que les decía yo de los protozoos? Que son 80S y aquí son 70E. Pero también hay otra diferencia con los arquezoos. Como son los organismos más primitivos, están un poco en la evolución más abajo que los protozoos, no tienen mitocondrias, no poseen mitocondrias, hidrogenosomas, peroxisomas, ni dioctosomas de Golgi. O sea que muchas de las características de los protozoos no lo tienen los arquezoos. Entonces por eso les he puesto aquí que la ausencia de estos organelos es un relicto de supervivencia en el caso de los arquezoos. Y aquí está la clasificación, que esa ya la tiene. Y aquí están algunos géneros representantes de los arquezoos: la yardia, el guilomástil, las retortamonas, los microsporidios, que son de controversia entre los micólogos y los parasitólogos, para que no hayan dónde ponerlos, ¿verdad? Nosotros ya se los dejamos a los micólogos, pero dicen ellos que nosotros los de parasitología los tenemos que estudiar, así que los estudiamos siempre. Y aquí está la ecología, donde se encuentran los protozoarios, arquezoarios, intestino, sangre, médula ósea, sistema nervioso central, hígado, vasos, pulmones. Ven ustedes que en todas partes hay, ¿verdad? Y forman mecanismos de transmisión. La forma es el modo como llega el parásito al hospedero. Como la forma es el modo como lleva, es un mecanismo. Pero la vía de transmisión es una vía de entrada, porque muchos confunden eso. Entonces, estas son las formas de mecanismos de transmisión: ingiriendo alimentos con quistes o ovoquistes, porque les menciono que los quistes y los ovoquistes son estructuras infectantes, ¿verdad? Nada más que este es de reproducción asexual y este sexual. Ingiriendo agua con ovoquistes y quistes, inhalándolos por contacto oral, ingiriendo huevos del mintos con trofozoitos, por contacto sexual con personas infectadas, con picaduras de artrópodos contaminados, por las deyecciones de la chincha, ¿verdad? A través del traumatismo, etc. O sea que todas esas son formas como llegan los protozoos y arquezoos. Y aquí tienen las vías de transmisión, que este es un camino. La vía es una entrada. ¿Cómo entran, verdad? Por vía oral o digestiva, inhalatoria, por la piel, transplacentaria o por vía hematógena. Ese es cómo llegan, ¿verdad? Cómo llegan los protozoos. No confundan lo que es un mecanismo de transmisión con una vía de transmisión, que es diferente. La vía es una entrada. Y aquí están los reservorios: el hombre, animales domésticos, animales selváticos. Y este cuadro se los dejo, como que ya dije las diferencias, pero para que lo repasen ahí. Y gracias, que Dios lo bendiga.